Con Gabriel Quijandría, director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también exministro de Ambiente del Perú. Pero antes de eso, me gustaría comentar acerca de algunos puntos sustanciales, porque si bien lo que se espera son propuestas concretas, claro, la aproximación y también los intereses de cada país al respecto, eso también es un punto a analizar. A ver, por ejemplo, hay 10 puntos importantes en los que se menciona en este comunicado de Belén, así es como lo han denominado, en que los bosques pueden ser centro de desarrollo sostenible y fuente de soluciones para los retos nacionales y mundiales de sostenibilidad, conciliando la prosperidad económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Pero también se reitera a la par las críticas a los países más desarrollados, y es lo que le estaba comentando durante los titulares. Ya se ha expresado en el comunicado fuertemente y ha sido firmado, bien sabemos, por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, en la cumbre de líderes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces, no solamente unir esfuerzos en esta colaboración, sino que también se pide expresamente a los países desarrollados que pongan su granito de arena. ¿Y de qué forma también? Proporcionar 100.000 millones de dólares en financiación climática al año en recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo para financiar la preservación de los ecosistemas más sensibles del planeta. Entonces, 3 puntos sustanciales en esta cumbre: estrategias contra la deforestación, segundo, el crimen organizado, y también políticas ambientales conjuntas, que eso también se va a dar a través de la colaboración. Ahí tienen ustedes las imágenes de todos los representantes de los países, 8 mandatarios que han ido precisamente a esta cumbre amazónica en Belén para poder abordar este tema, que va a servir también de lineamientos con miras a la COP28. Intervención. Ya tengo conectado a Gabriel Quijandría, director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también exministro de Ambiente del Perú. Un placer tenerlo a usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría recoger primero su planteamiento y el balance sobre los lineamientos que se han expresado en este memorándum, en ese entendimiento entre todos los países. ¿Es realmente una aproximación a lo que se necesita? ¿Falta mucho más que hacer? ¿Hay propuestas concretas? ¿Qué opina? Es un buen primer paso, digamos, ¿no? Es un buen primer paso, un poco ambicioso en términos de la cantidad de temas que están planteados, pero eso me imagino que se explica por la larga duración que ha habido entre las reuniones presidenciales que ha tenido la OCA. Tiene 45 años de existencia y ha tenido solamente 4 reuniones presidenciales hasta el momento. La anterior fue en el año 2009, o sea, han pasado 14 años desde la última vez que los presidentes se reunieron. Entonces ha habido la necesidad de meter un montón de temas que, a ver, están presentes buena parte de los temas que uno esperaría que estén: los temas de cambio climático, los temas de lucha contra las economías ilegales, los temas de pueblos indígenas. No hay mucha biodiversidad o mucha mención a los temas de biodiversidad. Uno se esperaba un poco más respecto de ese tema. Pero nuevamente, creo que es un buen primer paso que habría que ver, bueno, cómo se concreta después en ofrecimientos específicos de financiamiento, qué es lo que van a decir los bancos de desarrollo, por ejemplo, que se han afiliado a esta coalición verde que se ha anunciado como parte del acuerdo, qué es lo que va a decir la cooperación internacional frente a este mandato y qué van a poner de su parte los países, ¿no? Los Exactamente. estados. Sí, yo creo que más va enfocado en ese tema, ¿no? Ahora, tengo aquí las acciones concretas porque vamos a hacer un resumen también para nuestro auditorio, porque sin lugar a dudas para muchos es una reunión más, ¿no? Pero ¿qué deja? ¿Qué deja? ¿Cómo se puede materializar esto? Bueno, y entre uno de los puntos es la creación del Foro de Ciudades Amazónicas para fortalecer la cooperación entre las autoridades de las ciudades de zonas fronterizas. Muy importante, las fronteras, eso por un punto. Se creará asimismo el panel técnico científico intergubernamental de la Amazonía a fin de reducir la deforestación. Tan importante el tema
tema de la deforestación, señor Gabriel Quijandría, porque evidentemente es uno de los puntos que más preocupa no solamente a los países miembros, sino también a todo el mundo. Sin duda, ¿no? Y si uno ve las estadísticas, bueno, ha mejorado un poco entre 2022 y 2023, pero si uno ve las estadísticas de los datos de deforestación durante la pandemia, 2020-2021, ve que de los 10 países con más altas tasas de deforestación en el mundo, 5 son sudamericanos y 5 son de la cuenca amazónica, ¿no? Claro. Entonces, hay una preocupación grande. Como digo, se ha reducido en alguna medida el problema de la deforestación en estos últimos 22-23, pero sigue siendo una tasa muy grande, ¿no? Muy alta respecto de las alternativas que existen hoy en día, exigidas por el mercado, exigidas por los consumidores que quieren cadenas productivas que no impliquen deforestación, por ejemplo, en la producción de café, en la producción de cacao, en la producción de soya y otros commodities. Pero, a ver, haciendo un balance, no sé, me deja la sensación, leyendo todas las acciones concretas o los acuerdos, pues básicamente estamos hablando de foros técnicos, de secretarías, incluso de una red de autoridades que puedan ayudar, ¿no?, para temas concretos, pero estamos hablando aquí también de crimen organizado, estamos hablando también de situaciones donde entran mafias ilegales, economías ilegales, tal ilegal, minería ilegal. Entonces, mucho de eso, al parecer, no se ha abordado o se ha visto simplemente por agua tibia. No sé qué sensación le da. A ver, el mensaje, como usted lo señala, debería ser leído de los países como entender que la Amazonía no es un problema del Ministerio del Ambiente y de la Cancillería de cada país. Así es. ¿No? Sino que implica el involucramiento de autoridades vinculadas al tema agrícola, al tema de ciencia y tecnología, al tema de seguridad pública, ¿no? Los ministerios de defensa y los ministerios del interior tienen que comprarse el pleito de asegurar la Amazonía, ¿no? Y reducir la incidencia de la economía ilegal, reducir el impacto no solamente sobre el territorio, sobre los recursos naturales, sino sobre las personas, ¿no? O sea, en América Latina somos el continente o la región más peligrosa para los defensores ambientales, y lo vimos en el caso de los 2 defensores ambientales muertos hacia el final del gobierno de Bolsonaro, lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú. Sí, en Perú también. ¿no? Entonces, claro, por eso ahí va mi análisis y mi pregunta, ¿no? Porque evidentemente estos esfuerzos técnicos son importantísimos para que la colaboración se dé. Pero ¿qué pasa con lo otro? Porque el problema es transversal, es un problema que también, donde está el crimen organizado y campea a sus anchas. Sí, sin duda, ¿no? Y eso requiere cambiar un poco la mentalidad, digamos, por ejemplo, de los tomadores de decisión en términos de la asignación de presupuesto, pensando en líneas presupuestales permanentes, ¿no? Que permitan activar la acción de la policía, de las Fuerzas Armadas para enfrentar esto, ¿no? No es un tema episódico, ¿no? No es algo respecto a lo cual hay que reaccionar frente a la muerte lamentable de un defensor o una defensora ambiental, sino que es algo que tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque estas mafias son permanentes y tienen flujos de financiamiento que se mantienen, ¿no? Lo vemos con la renovación o la facilidad con la cual se renueva la maquinaria de la minería ilegal cuando hay las intervenciones de interdicción, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? O sea, a la semana siguiente ya está repuesta la maquinaria que se dinamita, ¿no? Exacto. Ahora, ¿no? Entonces, sí, hay 2 puntos. Esto requiere una acción permanente, no es como digo, episódico, ¿no? No es algo que, bueno, tomo esta medida y ya resuelvo el problema. No, hay que estar todo el tiempo. No es circunstancial, de acuerdo con eso. Ahora, hay 2 puntos que me llaman la atención. Primero, esos 100.000 millones de dólares que se está pidiendo también para poder contribuir a la sostenibilidad y para que se puedan implementar esos esfuerzos. ¿Qué opina al respecto? Porque sin lugar a dudas es un presupuesto grande, es un presupuesto que se exige también y la colaboración expresa de los países desarrollados. Sí, sin duda, ¿no? Pero esto, los problemas que se están enfrentando en este momento a nivel global, digamos, y en particular en la Amazonía, vinculados a los efectos del cambio climático, a la pérdida de ecosistemas, pérdida de diversidad biológica, son de una escala que
cualquier número que uno les ponga no alcanzan, ¿no? Por más grande que uno lo imagine, 100.000 millones de dólares, bueno, es un montón de dinero, pero cuando uno lo distribuye en términos de la cantidad de hectáreas que tiene la Amazonía, se da cuenta que es un poquito de dinero para cada espacio del ámbito amazónico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, más allá de confiar, digamos, únicamente en lo que se llaman los fondos con apellido, ¿no? Los fondos ambientales o los fondos climáticos, es utilizar estos fondos para apalancar o para generar un cambio en la mirada de todos los flujos de fondos. O sea, ¿cómo hago para que los flujos financieros del sector privado tengan una lógica de sostenibilidad, tengan una lógica, digamos, carbono cero o de reducción de vulnerabilidad o cero deforestación, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que toda la inversión pública tenga esa mirada también, ¿no? No solamente la que está vinculada a los temas ambientales, sino la que está vinculada a los temas sociales, la que está vinculada a los temas económicos también. Si no, no hay forma. O sea, los recursos no alcanzan. Claro, porque muy aparte del presupuesto, lo que también llama la atención en esta cumbre es que no se ha tocado con mucho énfasis, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos en la Amazonía. Es un punto que me parece crítico, ¿no? Ese es un tema, pues, todavía complicado de armonizar, ¿no? Colombia ha tenido una posición muy abierta respecto de la transición energética y decir, bueno, basta con el petróleo. En Ecuador, en un par de semanas, hay un referéndum para ver o decidir si se va a seguir explotando petróleo en el Parque Yasuní. Entonces son discusiones muy concretas, pero tenemos situaciones como la de Brasil, como la de Surinam o Guyana, que han descubierto yacimientos petroleros inmensos frente a sus costas, y el tema es, bueno, más allá de un principio general, digamos, de ir hacia una transición energética, todavía faltan mensajes con acciones concretas, ¿no? ¿Cuándo empiezo a reducir esa dependencia respecto de los recursos de petróleo? Y particularmente los recursos de petróleo que están en la Amazonía. Ahora, por último, no puedo dejar de preguntarle a usted como director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Cuáles son los avances, por favor? Y si nos podría señalar si hay algún tipo de plan o objetivos o también una especie de planeamiento a futuro para generar pues una conservación de bosques y también de áreas verdes y que pues se pueda sostener a través del tiempo. A ver, cada país tiene, o sea, con mayor o menor detalle, alguna planificación respecto de la utilización de su espacio amazónico, ¿no? Utilización, esperemos, sostenible, desde la UICN, la organización que yo represento, que es una red donde están estados, donde están organizaciones no gubernamentales, donde están organizaciones indígenas. Se aprobó el año 2021 una resolución que se llama 80x25, o sea, es asegurar la conservación del 80% de la Amazonía al año 2025. Esto ha sido promovido por la COICA, que es la organización coordinadora de las organizaciones indígenas amazónicas, que, bueno, como usted se imaginará, implica pues un vuelco y un cambio inmenso en términos del modelo y de la mirada hacia la Amazonía. O sea, hay estas intenciones, pero que son todavía declaraciones de buena intención, que tienen que alinearse con recursos financieros, con recursos tecnológicos, con recursos humanos adecuados para poder cumplir con eso. O sea, las metas están, el tema es ¿cómo hacemos que esto se alinee con los medios disponibles para poder cumplir o lograr esas metas? Y ahí algo para terminar, que creo que ha estado un poco ausente, es el rol del sector privado, ¿no? Hay pocas menciones al sector privado en la declaración, ¿no? Y el rol que tiene que tener en alinearse en esta acción para asegurar conservación, uso sostenible y restauración de ecosistemas en la Amazonía, ¿no? O sea, sin ellos embarcados o alineados, no va a ser posible, ¿no? O sea, el sector privado tiene esta capacidad de innovación, de gestión financiera, de esta mayor flexibilidad que tienen las instituciones públicas como para innovar y para promover bionegocios o uso sostenible, ¿no? Buen apunte. Muchas gracias a Gabriel Quijandría. Para mí ha sido un placer conversar con él, director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también exministro del Ambiente del Perú. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A usted.